Capítulo 14. Los arrieros. Del libro Don José Rábano y Doña Nachi. Autor Ildefonso Sánchez Trujano. Era la plena época de estiaje cuando los rayos del sol caían con toda su fuerza y candor sobre el valle del Mezquital. Los borregos pastaban caminando con desesperación sobre el pasto seco, buscando las últimas hojas verdes, y por más que los pastores incrementaban las horas de pastoreo, las borregas no se llenaban y los corderos se quedaban chaparrones, porque las borregas no producían suficiente leche. Al llegar el corral, todas al parejo balaban y balaban toda la tarde. Signo inequívoco de que se manifestaban por quedarse con hambre y con sed, porque tampoco había suficiente agua para darles de beber. Ni en el jagüey de la Cruz, ni en el jagüey del Capulín, y mucho menos en el jagüey de la Corneta. Ante la desesperación de los pastores que veían cómo las borregas cada día estaban más caquéjicas, no solo por la extrema desnutrición que padecían, sino porque no se desparasitaban, e incluso porque al no haber de comer, comían bolsas de nylon que se les enredaban en el aparato digestivo. Ante esta desesperación, don José Rábano vendía algunas borregas que se las pagaban con centavos míseros, y que apenas le alcanzaban para comprar en el tianguis algunas pacas de alfalfa, que muchas veces salía contraproducente, porque venía muy fresca, y entonces se calentaba. Al comérsela, las borregas se timpanizaban y morían ante una desesperación que llegaba al límite. Daba tristeza llegar a los corrales y mirar 5 o 6, incluso hasta 10 borregas tiradas muertas, y a punto de reventar, mientras que don José Rábano renegaba. «Se entriparon mis borregas con la pinche alfalfa. Mala ya sea mi suerte. Mejor no las hubiera comprado. ¿Ahora qué voy a hacer? Dios mío, ya mándame una a mi favor». Dicha época de estiaje era mal recordada, sobre todo por las gentes mayores que platicaban que el pequeño arroyuelo que diera nombre al pueblo se había secado debido a lo que ellos llamaban estiaje permanente. Ese drama que vivía don José Rábano se repetía con mayor o menor mesura, pero eso sí, de manera constante en todo el pueblo, porque donde también pasaban los arrieros luchando por la vida. Ofrecieron sus vigas de madera, lo mismo que tablones y murillos. Las condiciones infrahumanas que vivían los pobladores fueron cambiando muy lentamente, y ahora algunos hacían el sacrificio por mejorar sus viviendas, para ir haciendo sus casas de adobe, y para comprar y hacer sus techos de teja o de láminas de cartón o de asbesto, e incluso ya algunos colaban sus casas con petatillo. Parecía una tarde de rutina, ya estaba por oscurecerse y antes de la llegada de las tinieblas por el camino real, llegaron 3 arrieros con 7 mulas. 4 bien cargadas con su larga madera arrastrando y levantando su respectiva nube de polvo. Se detuvieron en la tienda del pueblo a comprar cerveza, 2 sardinas y galletas saladas. Se veía que traían mucha hambre, de esa que le renombraban atroz. Porque comieron apresuradamente, al mismo tiempo ofrecieron sus productos a los parroquianos, que estaban ahí como siempre, jugando cubilete. Fue ahí donde se embarcó don José Rábano con algunas vigas y morrillos, que le hacían falta para construir por fin un buen techo para sus borregas, y que no les diera tanto sol en el día, ni mucho frío en las noches. Así que no dudó en hacer el trato. Fue cuando uno de los arrieros se acordó de pedir agua para sus mulas, que también bebieron apresuradamente. Y solo entonces emprendieron el camino hacia la casa de don José Rábano. Al llegar, los perros empezaron a ladrar con furia, pues nunca habían visto a una mula arriera arrastrando tan pesada carga, ni mucho menos invadiendo su territorio, y don José Rábano, por más que trataba de calmarlos, no podía, aunque sus perros le debían fiel obediencia, al menos hasta esa tarde, que desobedecían sus órdenes. Cuando por fin se calmaron, los hombres pudieron adentrarse en el patio a descargar a la mula. Cuando la descargaron se escuchó el crujir de la madera, y los perros empezaron el acoso ahora sobre la mula descargada, que se empieza a defender reparando y tratando de patear a los perros, y entonces la mula se echa a correr a todo galope hasta perderse en el monte. Los 3 arrieros apean sus caballos,
y corriendo a galope tendido tras ella, al mismo tiempo don José Rábano también corrió por la vereda, tratando de cortarle camino a la mula huidiza. Las 3 mulas que se quedaron al verse sin dueño empezaron a caminar sin rumbo, y a prisa, porque ahora los perros estaban de regreso, y se fueron sobre ellas, ladre y ladre. Se escucha ahora un aullar de perros por todo el pueblo. En ese momento llega doña Nachi arreando sus borregas y con su tercio de leña a la espalda. Y al ver a las 3 mulas siente estremecer todo su cuerpo. Y un miedo inexplicable se adueña de toda ella, así que asusa a los perros que ladran con mayor furia. Las mulas casi galopean tratando desesperadamente de sacudirse la pesada carga sin lograrlo. Cuando don José Rábano regresó y no encontró a las mulas, pensó que alguno de los arrieros se las había llevado, y cuando 3 horas después los vio regresar galopando en sus caballos y sin la mula que había corrido, estos preguntaron por sus otras mulas y su carga. No atinaba a dar una explicación coherente. Yo corrí para tratarle de correr camino a la mula que reparó y galopeó hacia el horizonte, pero cuando llegué al crucero ya me había ganado y solo alcancé a ver su silueta que se perdía tras una polvareda, que me hizo estremecer, y cuando regresé pensé que ustedes se las habían llevado, pero ya veo que están aquí sin sus mulas. Páginos la carga que nos vamos a ver si alcanzamos las mulas antes de llegar a Mañutzi. A ver si no agarraron para Diajidí. Vámonos apeando. Solo tengo 7 monedas de a peso si trae usted cambio. Ahorita regresamos y se lo traemos. No sea usted desconfiado. Tiene 7 años que siempre venimos por aquí. Al llegar a su casa, don José Rábano encuentra a doña Nachi temblando toda asustada y llorando sin poder disertar palabra alguna. Y así se fue durmiendo. 2 horas después despertó y le explicó el susto que había llevado con las mulas. Sentí que llevaban no sé qué, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo, como que querían que las siguiera, sentí una atracción fatal, como que me querían llevar. Así que les eché a los perros, pero después cuando los llamé ya no me obedecían. Sentí como que se volvían como rabia, y se fueron tras las chingadas mulas, y tú como siempre, no estabas aquí para ayudarme a azuzar los perros. No se dice les eché, se dice les eché los perros, ahora que me acuerdo. Cuando les ladraron los perros por primera vez, tampoco me obedecían ni a mí, que les doy de comer casi diario. Ni el amigo, ni el nuclear, ni el bronco, ni el oso, ni la misma psicodélica. Todos me desobedecieron. Pobres gentes. ¿Quién sabe si encontrarían a sus mulas? Al otro día temprano don José Rábano se levantó, muy temprano para empezar a ponerle el techo al corral de las borregas. Ya se imaginaba a su rebaño bien protegido de las inclemencias del clima más que del tiempo. Buscó su zapapico y su pala para cavar los 4 hoyos en donde plantar las vigas recién llegadas que servirían como sostén. Acabando, todo sudoroso pero alegre, fue al lugar en donde descargaron los arrieros las vigas y no encontró ni rastro de ellas. El lugar estaba intacto. Ni huellas de los cazos de las mulas, ni pisadas de gente. Es más, el barril de madera polillado que habían movido para colocar las vigas estaba en su lugar original. Don José Rábano quedó intrigado. Había pagado 7 pesos por la carga, y ésta había desaparecido, como si la hubiera tragado la tierra. Y más se intrigó cuando doña Nachi encontró 7 monedas de a peso cerca del mezquite, en donde le había pagado a los arrieros. Inmediatamente llamó a sus perros, y 3 acudieron al llamado como si nada. Solo que faltaban 2, y los llamó con toda su fuerza, pero no estaban por ningún lado. Así que les siguió llamando desesperadamente toda la mañana, y después salió a buscarlos. No los encontró, y nadie le supo dar razón de ellos. Don José Rábano no se conformó con la pérdida de sus perros, y fue a buscar al dueño de la tienda preguntando si conocía a los arrieros y si sabía quiénes eran o de dónde venían. Pero el señor de la tienda negó en la propia cara de don José Rábano haber visto algunos arrieros el día anterior,
diciéndole incluso que hacía más de 7 años que los arrieros no entraban al pueblo a vender madera, precisamente desde que trajeron al pueblo la plaga de la polilla, que estaba acabando con todos los productos de madera, incluyendo mesas, sillas, roperos, vigas de los techos y toda la madera que encontraban a su paso. También negó haber vendido las 2 sardinas y las cervezas y las galletas. Incluso le enseñó 3 sardinas llenas de polvo que le quedaban desde hacía más de un mes. Don José Rábano, no conforme con la explicación del tendero, preguntó a los otros vecinos que estaban jugando con él la tarde anterior, y todos, cual si se hubiesen puesto de acuerdo, negaban la visita de los arrieros, y de loco no lo bajaban. Además de que nadie, absolutamente nadie, escuchó el aullar de los caninos del pueblo. Solo había 2 testigos, él y doña Nachi, y los 2 platicaban sus dudas. ¿Será acaso nuestra imaginación? ¿Serán ladrones? ¿Por qué no se llevaron las monedas? ¿A qué hora regresaron por la madera, si ya no ladraron los perros? ¿Por qué nadie más los vio? Así que acordaron nunca más hablar del tema para evitar habladurías, o que la gente dijera que estaban perdiendo el juicio. Días después reaparecieron sus 2 perros perdidos, que venían sedientos y hambrientos, por lo que les dieron de comer desperdicios hasta saciarlos.